uno de los primeros virales del país. Lo protagonizó sin querer Marcelo García en el año 2004. El ingeniero denunció ante la justicia y los medios una difícil situación a la que supuestamente un alcalde habría intentado usar sexualmente del... ¡Oh! Bienvenidos. Alcalde, pobre, ¿tú te imaginas? Eso es un video que en el futuro yo creo que va a estar en los museos chilenos, Museo de Arte Digital Chileno. Okay. Va a estar eso como en la iniciación de la gente cuando venga a Chile. No sé casi será delito esto, pero él dañó mi honra como hombre que soy. Él me dañó psicológicamente. Él me trajo engañado, me llevó engañado para Chillán. Ya me llevó al Motel Nevada, me dijo que ahí iban a estar unas amigas. Ya yo le creí, llegamos al motel, en la cabaña 25, entramos y yo veo que no hay mujeres y le digo, ¿qué onda? Y me dice, no, es que me van a llamar al tiro mis amigas. Y ahí me dice, ya yo entré al baño y ya, por unos 10 minutos sonó el citófono y me dice él que... Y yo siento del baño que él le dice, no, nada, gracias. Ya salí del baño, me había mojado el pelo y lo encuentro encima de la cama completamente desnudo, sin nada de ropa, sin nada, lo que es nada. Y me dice, ¿por qué no me chupáis el pico? Así tal cual, ¿por qué no me chupáis el pico? Pero eso fue en Televisión Nacional. Sí, mira. La cuña más recortada de la televisión nacional. Sí, wow. Pero no. Pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis te pago. Y ahí yo le eché una elevada, que te creí, tal por cual. Y ahí unos palabrazos y me empezó a decir cosas que a mí no me interesaban, que a él siempre le han gustado los hombres, que estaba enamorado de mí. Y cosas que a mí realmente no me caían, yo realmente ahí estaba llorando, que te creí tal por cual, yo soy bien hombre para mis cosas y nunca te voy a hacer esas weas ya. Y salí de ahí aterrado, porque toda su ropa, lo que es celular ya desde la camioneta municipal, que yo salí en la camioneta municipal que él andaba manejando. Oye, pero fue una película. No, y en la camioneta municipal que él andaba manejando, yo creo que era uno... de la municipalidad. Era alguien, no sé, pero tenía que ver algo así con la municipalidad o no sé, quizás en la descripción. Oye, está. ¿en qué año fue esto, Porque no se ve moderno, se ve de hace unos años atrás, pero te imaginas, y no cortaron, ¿ves? Tantas cosas acá que dicen, nosotros que tenemos la costumbre de decir, ¿qué hora es? No, las 2 y pico, las 10 y pico. Y acá entonces, acá rato nos rectificamos y decimos, las 10 y pico, las 10 y 40, las 10 y tanto. Oye, pero ¿sabes qué? Entonces, al final viene este chiquillo y suelta chupar el pico en plena televisión nacional y no pasa nada. Y siguieron la entrevista como si nada. Pero tú sabes qué es lo más gracioso de eso, que de ahí se quedó una frase en Chile que me trajeron engañado para Chillán. Ah, yo la había escuchado. Cuando a ti, no sé, creo que ustedes rectifíquenme ahí en los comentarios. Claro. Si a ti te engañan para algo, tú dices, me trajeron engañado para Chillán, algo así. Y más si tiene que ver con una cuestión así media... Sí, pero yo creo que en general en todo como que se cayó, se quedó así. Yo creo que tú dices a cualquier chileno, no, si me llevaron engañado para Chillán, es como, claro, ya me engañaron. Haciendo referencia a este video. Oye, ¿de qué año es esto, No, es una joyita. Pero vean la descripción, a ver, Lisander. Porque yo creo que era alguien de la municipalidad. 2004, míralo aquí. ¿Tú te imaginas que conozca a un alcalde y de momento pero él era bandidito también? Porque se fue ¿qué pasa? Que esa era la parte que no. Si hubiera sido alcaldesa, él reacciona de otra forma. Pero exacto, se va para un cuarto con el alcalde diciendo que vienen mujeres. Y cuando sale aquel alcalde me lo imagino así, como Dios lo trajo al mundo. No, y lo puso a pensar, te pago 100, 200 lucas, así lo que tú quieras, por un chupi. No, y en 2004... Vaya, 200 lucas en 10 minutos. O sea, ¿Cuánto están dispuestos ahí? Te veo muy emocionado. Como mira, ¿viste? Como que estarías dispuesto.
lo que queráis. Lo que queráis. Dice 100, 200 lucas, lo que queráis. Oye, son 10 minuticos de esfuerzo y listo. Ah, dice uno, era un carabinero, parece, no, ahí dice era el alcalde. Sí, el alcalde era el guarro, el guarrillo. Dice, ay, qué río, hoy ir a la Muni por si me pasa lo mismo. Dice, la otra frase para el bronce es, te pago 100, 200 lucas, lo que queráis. Ah, también se puede decir eso, pero ¿en qué contexto? ¿No va a ser, tú te imaginas? Bueno, me imagino que sea en contacto guarrillo, en contacto no serio, pero sí guarrillo, ¿no? Me imagino. Te pago 100, 200 lucas, lo que queráis. Te voy a hacer que te diga, mira, necesito a alguien para que me limpie el almacén. Te pago 100, 200 lucas, lo que queráis. Y tú dale. Y empiezas a hacer ejercicio con la boca. Y dice, ¿pero por qué? No, para relajar. ¿Pero por qué si ves para trabajar en el almacén? Tú me dijiste 100 o 200 lucas, lo que queráis. Uno sabe lo que va. No, pero fíjate que ese video tiene... Wow. Y después Televisión Nacional. Fíjate ahí, que ese video tiene 22 años. Quiere decir que en ese momento, cuando le ofreció 100 o 200 lucas, sí. Yo creo que en ese momento 100 o 200 lucas, a lo mejor el salario mínimo de Chile por ahí andaba, ponte 300 lucas. Eso representaba hoy quizás 500 lucas. Que te diga un alcalde, ven, Eso, por 500 lucas. ¿tú quieres decir que era más tentador todavía? No, que era una buena... Bueno, sí, que era más tentador. No, ahorita ahí disfrazando. Una buena cifra. Ah, no. Así que en la actualidad el alcalde tiene que pedir más. Una cifra tiene que ofrecer, el alcalde tiene que ofrecer más. Sí, no, ya los alcaldes no se atreven a eso porque hay muchas redes sociales. Imagínate el alcalde ahí ya funado completo. ¿Tú crees que no se atrevan a eso? Pero engañado no. Por lo menos que lo hagan, pero previo. No sé. Yo imagino que lo que cambian es el método. Pero claro, siguen por ahí escondidos detrás de cámara, suceden cada cosa. La